Dios les bendiga. Este es el día, se llegó el día de poder compartir con ustedes el devocional, de poder compartir con ustedes la palabra bendita del Señor. Es un privilegio siempre poder hablar de esta preciosa palabra, la que nos ayuda a poder entender los planes del Señor, que su palabra dice que planes de bien tiene y no de mal para cada uno de nosotros. Bueno, yo abrí mi página de Facebook, pero esta vez decidí hacer este video para poder compartirlo con mis padres. Y esta vez lo voy a hacer así. Y las siguientes veces, o la siguiente vez que vaya a hacer los siguientes devocionales, primeramente el Señor me lo permita, poder compartirlos en vivo. Y bueno, vamos a orar, voy a orar, a poner todo en las manos del Señor, este momento, que sea Él hablando a través de mí, porque ciertamente que soy una sierva y sierva inútil. Entonces voy a orar. Padre bendito, te doy las gracias, Señor, por la bendición, por el privilegio que me da usted de poder compartir su bendita palabra, Señor. Gracias le doy, Señor amado, porque usted es el que pone el querer como el hacer, Señor, en el corazón de cada uno. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta, Señor. Padre, yo le pido en esta hora, Señor, con todo mi corazón, Padre, que me ayude a entender, Señor amado, su palabra. También le pido, Padre, por aquellas personas, Señor, que van a disponer de su tiempo, Señor. Que no sea en vano, Padre, que sea usted hablando a través de mí, Padre bendito. Que sea yo como saeta en sus manos, Señor. Padre bendito, gracias. Gracias, 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 Señor, por lo maravilloso que usted es, Señor amado, porque fue usted el que me escogió a mí, Señor amado. Dice su palabra que usted nos amó primero a nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por capacitarnos, Señor amado. Aunque haya en nosotros, Señor, esté la duda, Padre, sabemos, Señor amado, que es usted el que hace la obra en el corazón del hombre y no nosotros, Padre. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor. Pongo en sus manos, Señor, este momento, y que no sea, Señor, un momento solo para tomarlo, Padre, a la ligera, sino, Señor, que sea una o dos palabras, Señor, pero caigan en tierra fértil, Señor, y haga el propósito con el que fue enviada esa palabra, Señor, en el corazón de las personas, Señor, que van a recibir esta palabra, Señor amado. Gracias le doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, el día que la hermana Eli compartió el devocional, que tocó el tema de los dones, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que ya somos llamados hijos de Dios, el Espíritu Santo deposita en nosotros esos dones. Son dones que están a nuestro, por decirlo así, nosotros debemos hacer uso de ellos porque son nuestros, ya nos corresponden a nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, uno de los dones espirituales, de esos dones maravillosos que el Señor pone en nosotros, nos bendice con esos dones, es el dominio propio. Y la hermana Eli comentaba acerca de las personas que nos cohibimos cuando nos toca hablar en frente del público, o cuando de repente vamos a hacer el uso de un micrófono. Entonces nos da temor, y ese temor nos paraliza. Personalmente he luchado mucho con eso. Tengo mucho tiempo de estarle pidiendo al Señor que me ayude. Incluso tuve una conversación con una hermana, y ella, me encantó la conversación que tuve con ella, porque ella me compartía que orando al Señor le decía: Señor, yo ya no aguanto estos nervios, ya estoy cansada de este miedo. Y verdaderamente que sí, porque no, ¿cómo es posible que nosotros, siendo hijos de Dios, tengamos ese miedo?
Y me acuerdo la primera vez que compartí, que me tocó exponer en frente de un grupo, el cual éramos muy pocos, pero el temor se apoderó de mí de una manera que quedé paralizada. Pero a pesar de eso pude compartir y decir cómo es posible que para el mundo no nos dé pena hacer tantas tonteras. Perdamos incluso hasta el pudor para hacer tonteras en el mundo. Y cuando nos toca exponer y nos toca hablar de la palabra del Señor, tengamos esta pena. Dios mío, decía yo, ¿cómo es posible? Y esa ha sido, hermanos, mi lucha. Pero digo yo lo voy a seguir haciendo, aunque me equivoque, aunque me falte elocuencia para hablar, aunque ni siquiera pueda pronunciar bien las palabras, yo lo voy a seguir haciendo, voy a seguir hablando del Señor, voy a seguir predicando y lo que Él ponga en mi corazón yo lo voy a hablar. Y así es esto, hermana, aquí estoy para poder compartir y agradecida con el Señor porque Él me escogió para poder hablar de su palabra, porque en el mundo, ¿cómo era capaz de poder hablar tontera y media? Y ahora que tengo el privilegio y la bendición de poder compartir esta preciosa palabra, tenga pena y me cohíba y tenga nervios. Entonces, no, aquí voy a estar, hermanas. Voy a hablar de parte del Señor, porque a eso es que el Señor nos ha llamado a hablar de su palabra. Y es un privilegio poder servir al Señor. Es lo más maravilloso, lo mejor que podemos tener en la vida, es hablar de esto. Entonces, por eso me identificaba yo con el tema de la hermana Eli. Y Dios me la bendiga, hermana Eli, porque digo yo, sí es cierto, tiene mucha razón ella. Y tocaba el tema también, uno de los puntos que tocó fue de Moisés, que él se excusaba, porque era una excusa que él decía, tengo miedo, no puedo, no puedo hacerlo. Y cuando el Señor le dijo que quién había hecho la boca del mudo, y incluso él no iba a estar solo, el Señor le iba a estar con Moisés. En el libro de Jeremías también, Jeremías le dijo, ¿qué voy a decir? Soy un niño. Y el Señor le contestó, no digas que eres un niño, porque yo pondré palabra en tu boca. Entonces, ¿cómo vamos a tener miedo, verdad? Me encantaría a mí, como a todas, poder hablar con ese denuedo, con esa templanza, con ese dominio propio. Y yo sé que lo vamos a hacer, hermana. Algunas no tienen dificultad para hacerlo, pero sí habemos algo otras que sí, sé que se nos dificulta un poco, pero en el nombre de Jesús vamos a hacerlo, hermanas. Y yo pensaba en esas mujeres, mujeres y hombres que predican en frente de ese montón de personas y en púlpitos y en tarimas y todas esas cosas. Y un día vamos a estar ahí también predicando, no para vanagloriarnos y, ni nada de eso, sino para hablar la palabra del Señor, porque para eso hemos sido llamados. No para quedarnos sentados, no para quedarnos solo viendo que otros crecen. También nosotros, también un día lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y bueno, como sabemos, ¿verdad? Que la pastora nos dio la opción de poder escoger temas libres. Yo escogí un tema, bueno, el tema directamente, hermanas, le estoy orando al Señor acerca de 2 semanas para que Él me pusiera esa palabra en mi corazón. Yo le decía al Señor, dame una palabra, Señor, permíteme hablar algo que tú quieras que yo diga, que quieres que yo comparta con mis hermanas. Y en mi hogar ya tenemos como unos varios meses. Incluso eso empezó cuando recién empezamos a recibir el discipulado con la hermana Eva. Empezamos a tener demasiadas situaciones en mi hogar, en mi casa, con mi esposo. Y yo iba al Señor y yo le decía, Señor, yo no quiero sentirme de esta manera. Yo no quiero dañar el corazón de estas personas. No lo quiero hacer, Señor, ayúdame. Pero hermanos, honestamente,
nosotros a veces cuando somos niños pasamos ciertas situaciones que nos dañan, entonces cerramos nuestro corazón. Es algo, es un mecanismo de defensa que cerramos el corazón y nosotros decidimos hasta dónde, ponemos un límite, hasta dónde le vamos a permitir a las personas que lleguen. Cuando estamos pequeños, eh, hay diversas situaciones que podemos pasar. Cada persona sabe qué traumas o qué cosas vivió en su niñez. Entonces, a raíz de eso, crecemos con esas cosas y llegamos hasta en nuestra vida adulta con el corazón cerrado, decidiendo qué personas van a entrar en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que en ese afán de cerrar nuestro corazón, dañamos a los demás. Y a veces sí nos duele hacerlo. Pero bueno, decimos, bueno, ni modo, así va a estar, así le tocó, también a mí me tocó y hay que sobrevivir así. Pero no se trata de eso, hermana. Porque cuando yo le pedí al Señor y le decía, Señor, por favor ayúdame. Yo no me quiero sentir así. Pon amor en mi corazón. Pon amor en mi corazón. Y la semana pasada una de mis hermanas me mandó un mensaje y me dijo, hermana, necesito hablar con vos. Yo tengo algo en el corazón que no puedo, necesito compartirlo con vos. Y ella empezó a textearme. Y saben, hermana, delante de Dios se los voy a decir. ¿Saben qué palabras me dijo mi hermana? La mujer sabia edifica su casa. Delante del Señor se los estoy diciendo. Y ella no me dijo, yo no les voy a decir que en ese momento ese pensamiento bajó a mi corazón, porque no me acordé en ese momento que era, o sea, no me acordé en ese momento que era lo que yo le había estado pidiendo al Señor, pero cuando ella siguió mandándome mensajes, yo ya me di cuenta por dónde venía todo. Cuando ella me dijo, hermana, tenés que cuidar tu testimonio, no lo tires al suelo, no puedes predicar lo que no vivís en tu hogar. Hermanas, delante del Señor les voy a decir que sinceramente era lo que yo le estaba pidiendo al Señor, que me diera amor en el corazón, que sanara mi corazón, que sanara mi corazón. Pero con las palabras que mi hermana me dijo, fueron unas palabras bien duras, pero sinceras, porque lo que yo había estado pasando desde el principio de año, quería yo controlarlo con mis fuerzas, porque cuando uno piensa que la mujer sabia edifica su casa, es en la sabiduría del hombre, en la sabiduría humana, porque uno dice, uno se hace un ejemplo de una casa, unos hijos educados, unos hijos obedientes, un esposo cariñoso, trabajador, responsable. Esa es la imagen de la mujer sabia que edifica su casa, pero con sabiduría de mujer, con sabiduría de hombre. No le permite al Señor entrar, porque cuando el Señor entra ahí, Él ordena todo. Y yo estaba viviendo, edificando mi casa, mi casita, pero adentro no le había permitido al Señor entrar y ver mis fallas, las fallas, que solo era apariencia, porque yo predicaba de amor, hermanas, pero en mi casa era completamente diferente lo que yo estaba viviendo, porque yo nunca, nunca traté mal a la persona, nunca traté mal con mis palabras, pero sí con mis actos, porque también dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con las manos la destruye. Entonces, yo no con mi boca no la ofendía, pero con mis actitudes sí. Entonces, el Señor me hizo entender, hermanas. Lloré, le pedí perdón al Señor con todo mi corazón, le pedí perdón, hablé con mi esposo, verdaderamente, y le dije que tratáramos de que me ayudara, que me arrepentía de haber permitido que esa situación llegara hasta ese nivel, hasta ese punto,
porque yo desde pequeña había usado ese mecanismo de defensa en mi corazón. Pero el Señor en su misericordia me permitió ver y usó a mi hermana. Yo lo sé, hermana, que esas palabras no fueron así porque sí, porque yo le estaba orando al Señor por eso. Y otras cosas que les voy a comentar más adelantito. Pero como una de las cosas que podemos hacer para que el Señor pueda o nosotros le permitamos al Señor entrar a nuestro corazón es ser humildes, es ser mansos, reconocer nuestras faltas, reconocer que no solamente necesitamos hablar y decir, también con nuestras actitudes podemos lastimar a los demás. Y el Señor a eso nos llama, a ser mansos, a ser humildes como Él. ¿Cómo? Pero cuando uno le permite al Señor entrar en el corazón, ¿verdad? Y ya uno siente, uno sabe que dónde estaba la falla. Por ejemplo, yo reconocí y lloré y le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, gracias por permitirme darme cuenta, quitarme esas vendas de mis ojos y de mi corazón, porque yo no me quiero sentir así. Primeramente, no quiero fallarte. También tengo que cuidar mi hogar, mis hijos y tengo también que cuidar mi testimonio, porque la gente puede acercarse a mí. Ahora se acercó, no lo hago por vanagloria, pero mire tan importante que es esto. Ahora se acercó un compañero de trabajo, ayer se acercó y me dijo, Lili, invita a la iglesia a esta persona, me dijo, porque, porque ella me dijo que a la iglesia que usted va, ella sí quiere ir. Entonces nosotros somos libros, somos cartas abiertas. Tenemos que representar a Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a representar? Yo personalmente, ¿cómo lo representaba? Si no, el juicio comienza por nuestra casa. Nosotros es el ministerio, el primer ministerio que tenemos que cuidar es nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. Nosotros somos ejemplos para nuestros hijos. Entonces, cuando le permitimos al Señor que Él entre en nuestro corazón y que Él sane, que Él rompa todo lo que de pequeñas o nosotros mismos usamos ese mecanismo de defensa y cerramos nuestro corazón y no permitimos que nadie entre. Entonces, cuando ya el Señor entra y empieza a sanar y uno empieza a reconocer las fallas, es humilde y lo acepta, entonces tenemos que empezar a cuidar nuestro corazón. ¿Y cómo podemos cuidar nuestro corazón? Si nosotros vamos al libro de Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo puedo acercarme, en este caso, a la hija de mi esposo y decirle, te quiero, decirle, ya todo está bien, ya le pedí perdón al Señor y ya de aquí en adelante, el corazón es vano y engañoso, pero el corazón lo conoce el Señor porque aún las intenciones las conoce Él. ¿De qué me sirve ir donde una persona y decirle te amo, pero con fingimiento, que no sea de corazón? De nada sirve. Hay que hacerlo con amor verdadero, de verdad que se vea que uno quiere hacerlo verdaderamente, no solo por apariencias, no solo por cubrir, porque cuando uno tira una basura, por así decirlo, tira una basura y va a caminar sobre esa basura, puede taparla para caminar encima de ella, pero siempre va a estar la mancha ahí, la marca que es la basura quedó ahí. Pero si uno viene y recoja, limpia, entonces cuando camine por ahí se va a ver limpio, se va a ver sin mancha, se va a ver completamente cambiado. Así también no podemos tapar con suciedad otra suciedad, tenemos que limpiar de raíz, así como en nuestras vidas tenemos que empezar, porque no es que vamos a ser perfectos,
pero tenemos que tratar todo lo que podamos nosotros de cambiar nuestras vidas. Si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 7. No, era Proverbios 4:23, que hablaba acerca de guardar nuestro corazón. Cuando nosotros tomamos nuestro corazón, o sea, decidimos y se lo entregamos al Señor, Él pone un corazón de carne en nosotros. Quebrante ese corazón de piedra y pone en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón susceptible a su voz. Y si nos dejamos guiar del Señor y aprendemos a escuchar su voz, vamos a ver las cosas de manera completamente diferente. Si le pedimos al Señor que agudice nuestros oídos espirituales, entre tantas cosas y que podemos escuchar del mundo, porque incluso van a llegar personas a nuestra vida que nos van a querer distorsionar, que nos van a querer engañar, pero si prestamos atención al Señor, que Él agudice nuestro oído espiritual. Pero ¿de qué manera vamos a poder escuchar al Señor? En la oración, por medio de la palabra y sobre todo la intimidad con Dios, porque ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta, en el encuentro con nuestro Cristo, con nuestro Padre Celestial. Ahí es donde podemos ver la necesidad tan grande que hay en nuestras vidas por Él. Pero mire lo maravilloso que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando estamos en el mundo o cuando le permitimos al mundo que dañe nuestro corazón, o cuando alguien nos hace daño, entonces cuando cerramos el corazón y cuando el Señor llega a nuestra vida y Él nos permite abrir el corazón, porque Él es experto en eso, hermanas, en abrir corazones que otros han cerrado, en reparar corazones que otros han dañado, porque el Señor es así. Él no importa la condición en que vayamos a Él siempre nos recibe. Y a veces uno se siente que dice, Señor, te volví a fallar. Y aún así eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos humildes y reconozcamos que necesitamos de Él todos los días de nuestra vida. Todos los días que vamos al Señor, Él ya sabe. Nos levantamos y le decimos, Señor, gracias. Y Él ya sabe lo que vamos a hacer. Pero aún así Él quiere que nosotros reconozcamos que somos débiles, porque Él se fortalece, Él se fortalece, o sea, nosotros, si vamos al Señor, Él se perfecciona en nuestras debilidades, porque sabe que somos débiles, que somos frágiles. Pero lo maravilloso del Señor, que Él espera que nosotros vayamos a Él, no importando la condición en que llegamos. Yo les comentaba al principio que teníamos estas diferencias en nuestro hogar, estos problemas que estuvimos a punto pero el Señor en su misericordia infinita y en su amor nos sostiene, porque dice su palabra que nosotros estamos esculpidos en sus manos. Y si el Señor, imagínese, moviera un poquito sus manos, ¿dónde estuviéramos? Anduviéramos perdidos. No es quizá porque porque yo me lo merezca, ni porque yo sea buena, sino porque el Señor es bueno en su misericordia. Él no me ha permitido darme cuenta. Y aún en mis fallas, Él
Él me sostiene en sus manos. Y la palabra, el devocional fue muy cortito, hermanas, pero créanme que el Señor me habló a mí de esta manera por medio de mi hermana y me hizo entender de mis errores, de mis fallas. Yo las animo, hermanas, a que compartan con sus hijos, con sus esposos, que cuidemos nuestros hogares, que a veces pensamos que los niños van a estar todo el tiempo pequeños, crecen tan rápido y ellos empiezan a hacer sus propias vidas, pero las huellas que dejamos en el corazón de nuestros hijos, aún en nosotros mismos también, porque quizá nuestros padres crecieron de una manera y nosotros recibimos lo que, de la misma forma que ellos fueron educados, nos educaron nosotros, pero no es necesariamente tenemos nosotros que hacerlo de la misma manera. Tenemos que ser diferentes, ser mejores. Tal vez hay hogares donde muchas hermanas tienen la bendición, el privilegio de haber crecido en hogares cristianos donde sus padres los educaron de esta manera. Qué bueno, hermanas, pero no todas crecimos igual. Entonces, yo les animo que se acerquen a sus hijos, a sus esposos, que seamos amables con nuestros esposos, que seamos atentas a ellos y a nuestros hijos también. Y imagínense, hermanas, como yo leí algo por ahí que dice, ya el mundo es suficiente, hay guerra. Imagínense que también en la casa de nosotros igual nuestros esposos y nuestros hijos también no se sienten en la confianza, ni siquiera quieren estar en la casa. Entonces nosotros vamos a ser amables, vamos a ser atentas, guardar nuestro corazón, abrir nuestro corazón con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, para que ellos tengan la confianza de poder acercarse a nosotros, porque nosotros podamos reflejar a Cristo, para que ellos vean a Cristo a través de nosotros y ellos tengan la confianza en eso. Y bueno, hermanas, como siempre, la palabra del Señor no regresa vacía. Sé que tal vez fue muy cortito, pero el Señor nos permite entender y nos permita cambiar, nos ayude a cambiar. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra de Él. Y un abrazo a todas, el Señor me las bendiga. Hasta pronto. Y claro, vamos a orar para quedar despedidas de este tiempo, no de su presencia, porque como le dijo a Moisés, en todo tiempo él iba a estar con él, que él no iba a estar solo, que su presencia iba a ir con él. Entonces nosotros en todo tiempo está el Espíritu Santo acompañándonos. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, porque hablé de tu palabra, Padre. Yo sé, Señor, que tu palabra no regresa atrás vacía, Padre. Porque tu palabra, Señor, es como martillo, Señor, que quebranta la piedra. Tal vez fue cortito, Señor, mis palabras, pero sé, Señor, que hará su propósito por la cual fue enviada, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, Señor, que se va a tomar el tiempo de escucharla. No sé, Padre Santo, en la situación o el problema o lo que esté atravesando la persona, Señor, que vaya a escuchar esta palabra, pero tú sí, Señor. Toca el corazón, Padre. Danos entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, de poder apercibirnos en estos tiempos, de buscarte, Señor, de anhelar conocerte cada día más, Padre, y sobre todo, Señor, caminar en obediencia a tu palabra, Señor.
Gracias te doy, Señor, en este día, Padre, por nuestras familias, Señor, por nuestros hijos, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestros pastores, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que harás, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.